estudiar lo que es el derecho, pero de una manera genérica, el derecho procesal administrativo. Ya el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema de nuestro curso, el cual es el derecho administrativo. Y el derecho administrativo lo vamos a tener conformado en primer lugar por la Administración Pública Central Guatemalteca. La Administración Pública Central Guatemalteca la vamos a tener establecida de conformidad para lo que nos establece el ámbito jurídico como primer tema y político de la administración pública. Este tema del ámbito jurídico y político de la administración pública pues se va a basar en el ordenamiento jurídico legal como máxima regulación legal, y dentro de esta máxima regulación legal, como esta máxima regulación legal de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos nosotros regulados a nuestra Constitución Política de la República. Dentro de la pirámide jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico, pues es nuestra Constitución Política de la República, la cual nos va a regular todo lo relacionado a la estructura del Estado. Dentro de esta estructura del Estado encontramos 3 organismos del Estado, siendo estos 3 organismos del Estado el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno actúa dentro de su ámbito de competencia, como ustedes ya lo conocen, y específicamente han estudiado 2, que es el organismo judicial y el organismo legislativo. Pues en este curso vamos a estudiar al tercer organismo del Estado que encontramos regulado dentro de en nuestra Constitución, el cual es el organismo ejecutivo. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala también regula ciertas entidades autónomas y descentralizadas. Dentro de las entidades autónomas, ustedes ya conocen cuáles son, pues dentro de ellas les puedo mencionar la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la municipalidad, la Confederación Autónoma, el Banco de Guatemala. Esto lo regula la Constitución Política de la República, que ustedes ya conocen dichas entidades, y se les conoce como las fuentes nacionales del derecho administrativo. Cada ordenamiento, cada ley orgánica que regula cada una de estas instituciones, de estas entidades. El Estado de Guatemala desarrolla su actividad administrativa por medio de sus funciones. Por ejemplo, tenemos al legislativo que tiene como acto básico, entre otras, ¿verdad? Pero como acto básico tiene como función el legislar, o sea, la realización de las leyes. Tenemos la función administrativa, que también realiza como acto administrativo, que tiene contenido individual y general, y la función jurisdiccional, que le corresponde al organismo judicial. Estos temas son como repaso, porque ustedes recordarán que estos ya los estudiaron ustedes en Derecho Administrativo 1, ya ampliamente conocido por ustedes, pero en este momento específicamente estamos estudiando lo que es el organismo judicial. Moshi, el cargador. Pago esta. Bueno, jóvenes, que se me apagó el otro aparato.
Pero bueno, continuamos con lo que para el efecto. Bueno, creo que ahí está. Continuamos. Estamos dentro del tema que nos establece que la Constitución Política de la República de Guatemala es la que nos Licenciado, ¿Sí? buenas noches. Disculpe, se escucha mucho eco. Sí, permítame, que estoy teniendo unos problemas técnicos, pero ahorita los voy a solucionar. Creo que ahí estamos. Ahí está. Tuve unos problemas técnicos, jóvenes, pero ya están solucionados. Bueno, les decía que la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece la estructura y el funcionamiento de los órganos administrativos. Esta estructura y funcionamiento de los órganos administrativos no lo da nuestra máxima legislación. Esta máxima legislación es nuestra Constitución, la cual en su momento nos ha regulado, nos ha establecido el control administrativo que otras entidades que deben de ejercer dentro de nuestro mismo Estado. Estos órganos de control podemos decir que son la Corte de Constitucionalidad, que ahora vamos a estudiar en su momento y que se los mencionaba como temas que vamos a estudiar más adelante, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, quienes deben de actuar dentro de los principios de juridicidad y legalidad dentro de nuestro propio Estado, para que en su momento podamos nosotros establecer cuál es la función que ejerce cada uno de ellos. Podemos también afirmar que cada una de estas instituciones debe de realizar su función a través de lo que en su momento debe de establecer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho será siempre nuestro marco jurídico legal. Dentro de este marco jurídico legal deben de funcionar cada una de las entidades, de las instituciones, de los entes encargados de la administración pública, misma que en su momento nosotros estamos estudiando para poder establecer cómo se organiza el Estado de Guatemala. La ley suprema que les mencionaba al principio, que es nuestra Constitución Política de la República, no es un simple programa de gobierno o no es una expresión de deseos que un pueblo vaya en un momento a tener como meta cumplir, sino más bien, más que esto, es una ley suprema que en su momento es un pacto social. Dicho pacto social fue elaborado por una Asamblea Nacional Constituyente, la última que rigió en el estado de Guatemala, la que al día de hoy nos regula todo lo relacionado a nuestro ordenamiento jurídico legal. Como ustedes ya en el curso de sociología estudiaban y pudieron establecer que los pueblos se organizan en un momento como se da esto del surgimiento de las sociedades y que no todos pueden vivir sin que existan reglas.
Por lo tanto, se deben de imponer una regla que abarque los puntos primordiales de la convivencia social. Estas normas en nuestro país se denomina Ley Suprema, también denominado como Pacto Social, dentro de la cual se han llevado a cabo o se han recogido los principios generales del derecho, las normas fundamentales, en las cuales se establecen 3 organismos de Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y es una ley superior que tienen como común denominador todas las leyes del orden jurídico interno de nuestro Estado de Guatemala. Por lo tanto, la supremacía constitucional va a ser siempre respetada, porque nosotros en un momento establecimos como pacto social y designamos a un grupo determinado de personas que participaran en la elaboración de esta ley suprema, llamada al día de hoy Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo tanto, ninguna ley inferior a la que nosotros denominamos leyes ordinarias, reglamentos, acuerdos, pueden derogarla o pueden contradecirla. Toda norma que en un momento contradiga o realice acciones contrarias a lo que para el efecto se establece, pues vamos a tenerla como una norma inconstitucional. Todas las normas, las leyes deben respetar la supremacía de nuestra norma constitucional. Dentro de esta norma constitucional encontramos regulado todos los actos administrativos que deben respetar las leyes. Y estas leyes la debemos de respetar todos los ciudadanos, pero específicamente y primordialmente los funcionarios públicos. Y en este momento estamos dentro de los funcionarios denominados como servidores públicos, quienes en su momento ejercen la administración de las entidades de gobierno. Por lo que la supremacía constitucional es que compartida por cada uno de los ciudadanos, específicamente los estudiantes de Derecho y los abogados, como una norma suprema no moral, no una norma no ética, sino una suprema legislación de observancia erga omnes, o sea, para todos los ciudadanos, obligatoria. Y no solo para los ciudadanos, sino que para toda persona, así lo establece la Constitución Política de la República, para toda persona nacional o extranjera que esté en el territorio de Guatemala. Algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero se los vuelvo a repetir, y esta es la forma en la que se debe de llevar a cabo. Existen tanto principios del derecho en el cual nos establece cuál es la observancia que se debe de tener por parte de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos naturalizados, o por los extranjeros que en un momento estén en nuestro territorio y que deben de observar la normativa o el marco jurídico legal establecido para nuestro país. Bueno, esto partiendo como estudiando así de una manera a grandes rasgos, porque específicamente ustedes ya lo estudiaron en su momento en el derecho constitucional, partiendo de nuestra norma constitucional, con cuál es la jerarquía de normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico legal. Y como suprema ley, como suprema norma, pues a la Constitución Política de la República, la cual es la base principal del actuar de la administración pública. Y el Estado constitucional, del cual
se encuentran inmersos los tres organismos del Estado. Estos deben de respetarla, deben de cumplirla, deben de acatarla, deben de cuidarla, no deben de violarla, ni con la más mínima actuación. Y para que no exista olvido de este respeto, de este cuidado, de esta forma inviolable con la cual se debe de tener en cuenta a nuestra Constitución, pues el artículo 154 de nuestra Constitución Política de la República nos establece que todos los funcionarios públicos están supeditados a la Constitución Política de la República, inferiores a ella, y deben de respetar la Constitución y todas las leyes ordinarias, o sea, nuestro marco jurídico legal existente en Guatemala, no importando el puesto, no importando la posición de la autoridad dentro de nuestro ordenamiento jurídico legal, dentro de nuestra estructura organizativa, que puede ser como máximas autoridades el presidente de la República de Guatemala, el presidente del organismo judicial o el presidente del organismo legislativo, quienes son las máximas autoridades de los tres máximos organismos de Estado y que deben de acatar la ley. Y así lo regula la Constitución Política de la República, para que no se olvidaran de la propia Constitución reguló dicho artículo para poder establecer que todos son inferiores a la ley y nunca superiores a ella. ¿Cómo la interpretamos nosotros? Pues que todos deben acatar el marco jurídico legal del cual parte como máxima norma, como norma o ley suprema, la Constitución Política de la República. Por lo tanto, la ley orgánica, que es otra fuente importante del derecho administrativo, inferior inmediata a nuestra Constitución Política de la República, que va a regular y va a establecer la creación de los órganos administrativos. Y a raíz de ella tenemos la ley orgánica del organismo ejecutivo, que es el decreto 114-72, si no estoy mal, ustedes me corrigen, pero lo vamos a ver más adelante, de Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo, la cual nos regula cómo va a estar conformado dicho organismo, que va a ser parte de nuestro estudio o es parte de nuestro estudio dentro de este curso específicamente, en la cual nos va a establecer cómo se dota de personalidad jurídica propia a los funcionarios del organismo ejecutivo, qué independencia tiene de los otros organismos, en cuanto a funciones técnicas, en cuanto a funciones que le otorga la competencia esta ley orgánica. Nosotros refiriéndonos específicamente al organismo ejecutivo. En general, las leyes ordinarias son las que dotan de competencia administrativa a los órganos administrativos. Y como ellas son las que dotan de competencia administrativa a los órganos administrativos, también existen otras regulaciones que dotan de competencia administrativa a los funcionarios administrativos. Dentro de ellos podemos mencionar a el reglamento. El reglamento también es fuente del derecho administrativo, en el cual vamos a encontrar regulados generalmente los procedimientos a los cuales se tiene que someter la administración pública para que emita la resolución de sus expedientes. Los expedientes son la base para la formación de los diferentes procesos o procedimientos que regulan las instituciones. También van a observarse los convenios y los tratados internacionales ratificados por Guatemala, dentro de los cuales vamos a encontrar regulados en estos convenios y tratados internacionales. Vamos a encontrar regulados muchas veces en los parámetros, las funciones que van a desarrollar en determinados momentos la administración pública en cuanto a la prestación de los servicios
públicos. Por lo que la administración pública debe de someter sus actuaciones estrictamente a lo que la ley y la aplicación de los principios de legalidad y de juridicidad le dicta a los órganos administrativos, quienes no van a actuar arbitrariamente, no van a actuar a su sabor y antojo. Bueno, aunque pasa muchas veces, ¿verdad? Pero esto ya son ilegalidades, sino que ellos deben su actuación, la cual va a estar enmarcada dentro de los límites que la misma ley le otorga. Los principios de legalidad y de juridicidad mismos que ustedes ya estudiaron en Derecho Administrativo 1, como ya ustedes y vienen estudiando dentro de los primeros cursos, al principio de legalidad. Dicho principio de legalidad, como ustedes conocerán y recordarán, el cual nos establece que todas las actuaciones, y en este caso específicamente de la administración pública, deben de estar apegados a la ley. Y el principio de juridicidad que ustedes estudiaron en el curso anterior, Derecho Administrativo 1, el cual nos establece que todas las actuaciones de la administración pública deben de estar apegados a los principios generales del derecho. Si analizamos lo que nos regula el principio de juridicidad, pues este se va y va a ser absorbido por el principio de legalidad, porque nos establece el de juridicidad que todos los actos y actuaciones de la administración pública deben de estar apegados a los principios generales del derecho. Y uno de los principios generales del derecho es el principio de legalidad. A esto se refiere el principio de juridicidad. Por lo tanto, los órganos de la administración tienen una finalidad primordial. ¿Cuál es la finalidad primordial de los órganos de administración? Ya la Constitución Política de la República nos establece que el fin primordial de la administración pública es el bienestar general, o también llamado el bien común. ¿Cómo va a materializar, cómo exterioriza ese bien común la administración pública? Y específicamente el organismo ejecutivo que nosotros estamos estudiando, a través de los servicios públicos. ¿Cuáles son estos servicios públicos mínimos que debe de prestar el organismo ejecutivo? Pues hablamos de salud, educación, seguridad, control de los precios de la canasta básica, y para cada uno de ellos existen entidades específicas que en su momento tienen la competencia de actuar para poder llevar a cabo cada uno de estos servicios públicos y acercárselo a los ciudadanos. Cada uno dentro de su campo de competencia. Si hablamos de servicios públicos básicos esenciales, como educación, como alimentación, como salud, vamos a estar hablando de cada uno de los ministerios. Ya más adelante vamos a estudiar los 14 ministerios que conforman el organismo ejecutivo. También hablamos de otras entidades autónomas y semiautónomas, y tenemos una entidad semiautónoma que es la DIACO, entidad encargada porque se vele por el control de los precios de la canasta básica, entre otros. A pesar de esto, existen otras funciones que la ley le otorga a esta entidad. Pues esto para tener una pincelada de lo que es el bienestar general. Pues en este sentido hay que tomar en cuenta la aplicación del principio de legalidad y el principio de juridicidad, ampliamente ya conocido por ustedes porque fue estudiado, como les mencionaba, en lo que para el efecto es el derecho administrativo 1. Y que al día de hoy, cuando los mencionamos, ustedes ya ampliamente conocen o ubican a qué nos estamos refiriendo. Ya dada esta introducción dentro de nuestro tema que para el efecto estamos estudiando, que es el ámbito jurídico y político de la administración pública, pues pasamos a lo que es la competencia. Otro tema
competencia ya conocido por ustedes, que ustedes recordarán que lo estudiaron en teoría del proceso, donde estudiaron la competencia, la jurisdicción, desde ahí partimos. Y al día de hoy estudiando lo que es la competencia, pero efectivamente en materia administrativa. Pues de la competencia, como ustedes ya conocen, significan las facultades que tiene una entidad pública, los poderes, las potestades que se le otorga a una entidad o a un funcionario público. ¿Quién le otorga estas facultades, estos poderes, estas potestades, estas formas de actuar? Pues se lo va a otorgar la ley. La ley le otorga cada una de estas facultades a el funcionario público, quien es el ente encargado de hacer cumplir la ley o hacer cumplir lo que para el efecto la voluntad del pueblo plasmada en la propia ley. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que solo la ley puede dar competencia. No existe ninguna otra forma de tener facultades, de tener competencias, porque solo la ley le otorga estas facultades. Entonces, ya en su momento el profesor Agustín Gordillo nos daba una definición de competencia, la cual, según el profesor Gordillo, nos dice que la competencia es el conjunto de facultades, o sea, es A, B, C, D, F, G, que la ley le da al funcionario público. El conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente ejercer en razón de la materia, el territorio y el grado y el tiempo. Cuando hablamos en razón de la materia, territorio, grado y tiempo, estamos hablando de las distintas formas de ejercer la competencia. Competencia por la materia, competencia por el territorio, competencia por el grado y competencia por el tiempo. Entonces, esto ya lo vamos a estudiar aquí más adelante. Por lo tanto, coincidiendo con la doctrina de la competencia que el profesor Gordillo nos da a través de su definición, vamos a establecer como regla general que la competencia es improrrogable, salvo en materia administrativa, que sí existe salvedad en que la competencia no se puede prorrogar, y esta salvedad se da en temas que ustedes ya conocen también, ¿verdad? Esta salvedad se da en cuestión de la avocación y la delegación, temas que ya son conocidos, pero también los vamos a ir estudiando y los vamos a ir comprendiendo para que tengamos un amplio contenido y una forma amplia de ver lo que es la competencia en materia administrativa, que no nos adentramos tanto en el tema de la competencia en sí, porque son temas que ustedes ya dominan y ya conocen. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer que la competencia debe de surgir de norma legal y expresa, como les establecía. La competencia debe de surgir de alguna ley, de alguna norma. En caso que no exista fundamento legal de una ley o una norma de la competencia, pues esta no va a ser una competencia legítima, sino va a ser en todo caso una competencia ilegítima, porque no tiene fundamento legal dentro de la cual para que se pueda realizar. Por lo tanto, esta competencia debe ser expresa, o sea, debe estar regulada expresamente en una norma, en una ley, en un reglamento, en un acuerdo, o en casos que se han dado en materia administrativa, en un acta. Por ejemplo, en un acta de consejo, donde se otorga dicha competencia, que ya en su momento vamos a analizarla y estudiarla, si esa competencia que se da en un acta a cierto funcionario, qué tan legal es, ¿verdad? Y para declararla ilegal, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Por ejemplo, que existe en un acta de consejo municipal, hablando de las municipalidades, donde se dan muchas arbitrariedades, una regulación en cuanto a la construcción en cuanto a la construcción o los permisos de construcción de un determinado pueblo.
Pues la primera de las corrientes, como existe más de una corriente en cuanto a esto de la competencia, en la primera de las corrientes nos establece que la competencia debe existir en una legislación y esta legislación le va a dar a un funcionario público determinada competencia, quien para ejercerla va a emitir una resolución y esa resolución va a tener que ser emitida por un órgano competente. A eso nos apegamos cuando hablamos que las competencias deben de estar en resoluciones. En nuestro caso, nosotros estudiamos lo que son las resoluciones administrativas, porque de esas resoluciones parte los expedientes administrativos. Estas resoluciones que en su momento deben emitir las autoridades competentes deben de tener cita de leyes. ¿Y por qué deben de tener cita de leyes? Porque así nos regula o así se encuentra regulado para el efecto lo que la ley le legisla en nuestro medio. ¿Cuál es esta ley que regula el actuar de los funcionarios públicos en Guatemala? Pues la ley de lo contencioso administrativo. Y entonces esto, lo referente a que las resoluciones de la administración deben ser emitidas por autoridad competente con su cita de leyes, lo encontramos regulado en lo que es el artículo 3 de la ley de lo contencioso administrativo, el cual nos establece que todas las resoluciones de la autoridad administrativa deben de estar e ir acompañadas de las normas legales o reglamentarias en las cuales fundamentó su decisión, en todo caso su resolución. Y también en el mismo artículo nos establece que es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Esto ya lo vamos a estudiar más adelante en cuanto a las opiniones o los dictámenes de las entidades de asesoría técnica y legal. Por lo tanto, nuestra legislación se inclina por la regla de la competencia expresa. O sea, no puede existir una competencia supuesta. Todas las competencias en nuestra legislación o en cuanto a la competencia en nuestra legislación debe de estar regulada en una norma, lo que ya establecíamos anteriormente. Y hablando de competencias, existen diferentes tipos de competencias. El primer tipo de competencia que nosotros encontramos regulados en materia administrativa es la competencia por razón de grado. Cuando hablamos de grado, hay grados que ocupan los órganos en la escala jerárquica que pertenecen a la misma administración pública. Entonces, estos órganos tienen las escalas del superior, del inferior. Por ejemplo, tenemos al presidente de la República dentro de la escala jerárquica, que es la máxima autoridad en el organismo ejecutivo. Tenemos al vicepresidente de la República, ¿verdad? Que es inmediato al presidente de la República. Tenemos a las secretarías. Tenemos diferentes secretarías dentro que también llevan una escala jerárquica como máxima secretarías, o sea, de máxima jerarquía en la administración pública. Podemos mencionar, a las secretarías de ámbito constitucional, tenemos a las de ámbito legal y a las de ámbito administrativo. Posteriormente tenemos a los ministerios, viceministerios, direcciones, y hasta nos referimos a las competencias en relación de él, un grado. Existen diferentes jerarquías dentro de la misma y cada uno va a ejercer su competencia, o sea, no están ahí por un salario, por ocupar una plaza, un puesto, sino que de conformidad con la ley, el presidente tiene sus funciones, el vicepresidente tiene sus funciones, que además vamos a estudiar más adelante, ahora cuáles son las funciones del presidente, del vicepresidente, de las secretarías, qué es lo que realiza cada una de esas secretarías, qué es lo que hace el vicepresidente, el presidente, los ministros, los viceministros. A esto nos referimos en la competencia de razón del grado, que para lo cual el maestro Gordillo nos da una definición de competencia en razón del grado, y él nos establece que la competencia en razón del grado es la posición que ocupa un órgano dentro del ordenamiento jerárquico de la administración pública.
O sea, la posición que les mencionaba que ocupa un órgano o que ocupa un funcionario público, en nuestro medio le llamamos funcionario público, o sea, es la posición que ocupa el funcionario público, como les mencionaba. ¿Qué posición ocupa un viceministro? Pues es la inferior inmediata al ministro. ¿Qué posición ocupa un ministro dentro de la organización de la jerarquía administrativa del organismo ejecutivo? Pues el ministro es el inmediato inferior al presidente de la República, y así sucesivamente podemos dar ejemplos. A eso se refiere esta definición de la competencia en razón del grado que nos da el profesor Gordillo, el cual nos establece que va a ser la posición que ocupa un órgano dentro de la ordenación jerárquica de la administración, puesto que esta competencia es un principio improrrogable, como ya lo mencionábamos anteriormente. No puede el órgano inferior tomar la decisión que corresponden al superior, y no puede el órgano superior tomar las decisiones que le competen al inferior. Por ejemplo, el presidente de la República no puede tomar las decisiones del ministro, y el ministro no puede tomar las decisiones del presidente, a excepción de la vocación y la delegación. Tema que ya lo conocen, pero lo vamos a profundizar más adelante. En el caso de poder establecer lo que es cada uno de la avocación o la delegación. Con esto finalizamos lo que es nuestro curso el día de hoy, jóvenes, por cuestión que ya se nos finaliza el tiempo de la plataforma. Y si alguien tiene alguna duda, pues, pregunta, lo puede realizar. Y si no, acá damos por finalizada la clase del día de hoy. No he impreso aún un listado que ya me mandaron muy amablemente, se lo agradezco al compañero que me lo mandó, pero no lo he podido imprimir. Entonces cuando lo tengo impreso en la siguiente clase, que espero ya tenerlo, para poder iniciar con lo que es el paso de asistencia. Por el momento, damos por finalizada la clase del día de hoy, jóvenes. Si alguien tiene una pregunta o comentario, puede realizarlo. Y si no, pues con esto damos finalizado lo que es la clase del día de hoy. Buenas noches, Lick. Feliz noche, jóvenes. Una consultita. Dígame, si se corta la comunicación, nos volvemos a conectar. Fíjese que yo hasta el día de hoy ingresé al curso, entonces yo digo que en ese listado no voy a estar. Estamos en un grupo de WhatsApp al cual usted se puede agregar, se llama Derecho Administrativo, sección C. Mando mis datos ahí. Exacto, y si no, el compañero sí, el compañero que maneja el grupo, el representante de la sección, puede pedirle a él que lo agregue. ¿Verdad? ¿Estamos en eso? Muy bien, Lick. Gracias.